Un ciclista del Alpecin se retira a los 21 años por temor a las constantes caídas y además por miedo a los recientes fallecimientos en algunas carreras de ciclismo profesional. Se llama Luis Kirks y es un corredor que seguía los pasos de Jai Vine después de fichar por el Alpecin, después de ganar el campeonato de Zwift. Así que lo que haremos en el vídeo de hoy es analizar sus declaraciones, comentar esta noticia y también hablar de otros temas como por ejemplo la seguridad en el ciclismo de alto nivel actualmente, pero otros temas como por ejemplo las declaraciones de Philippe Gilbert acerca del fichaje de Remco Evenepoel por parte de Red Bull Bora Hansgrohe. Así que diferentes temas que tratar. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. Yepa, chavales, ¿pensáis que el ciclismo profesional es más peligroso actualmente que antaño? Dejadme vuestro punto de vista en los comentarios. Yo aún no tengo una opinión del todo formada, ahora lo vamos a ir debatiendo en el vídeo de hoy, pero lo cierto, y es un hecho, es que cada vez se va a mayor velocidad, por lo tanto las caídas son más duras, por lo tanto podría ser, y a raíz pues, de este riesgo que entraña el ciclismo actualmente, surge esta noticia de Luis Kirks que a sus 21 años y a pesar de apuntar maneras, pues decide colgar la bicicleta con todo lo que esto significa. Ahora lo hablaremos, también trataremos el tema de Philippe Gilbert que opina acerca de este fichaje de Remco Evenepoel por parte del Red Bull Bora Hansgrohe, pero antes solamente deciros que si queréis contribuir aquí en el canal, si os gustan los vídeos, pues no os cortéis un pelo y podéis dejar los likes que os dé la gana y también suscribíos al canal, nunca está de más. Y vamos ahora a comentar esta noticia acerca de Luis Kirks, un corredor que seguía los pasos de Jai Vine porque está en el equipo de desarrollo del Alpecin después de ganar lo que fue el campeonato Zwift. Jai Vine lo mismo, ganó el campeonato de Zwift en colaboración con Alpecin y el ganador de este campeonato muchas veces, si los miembros del staff de Alpecin creían que tiene valores y madera suficiente, acababa entrando en el equipo, como pasó en el caso de Jai Vine. Ganó un par de etapas en la Vuelta a España del 2020 y algo y al cabo de unos años acabó fichando por el equipo de Pogačar, el UAE, siendo ahora uno de los grandes escaladores del pelotón internacional. Pues Luis Kirks, no os digo que tuviese la misma proyección que Jai Vine, esto no lo sabemos, pero estaba en el equipo Alpecin, como estáis viendo aquí en fotografías, y en las últimas horas, pues bueno, hace un día, como veis aquí, ha colgado este post donde explica que se retira porque está atemorizado por las constantes caídas a las que está expuesto al rodar en el pelotón internacional. Y ahora he cogido unos cuantos fragmentos interesantes de este post de Luis Kirks que ahora vamos a analizar y también abriremos el melón del riesgo actualmente que existe en el pelotón internacional. Como veis, Luis Kirks, corredor del Alpecin de desarrollo, podía pasar al primer equipo, pero decide pues cortar aquí su carrera como ciclista profesional por las siguientes razones. Aquí estamos viendo declaraciones del propio Luis Kirks que comentaba en este post de Instagram y que muchos medios también comparten, y dice: tras el Giro de Austria el año pasado, donde falleció otro ciclista, ya tenía serias dudas sobre competir y estuve a punto de abandonar. Sin embargo, seguí adelante. Desgraciadamente, nunca volví a ser el corredor que era. Me preocupaba cada vez más por mi seguridad y me sentía cada vez más incómodo en las carreras, lo que a medio plazo significó que nunca pude reproducir en las carreras lo que tanto me había esforzado en los entrenamientos. Básicamente, había un elefante en la habitación, o sea, en la vida de Luis Kirks, o al menos en los entrenamientos de Luis Kirks, llamado caídas. Estaba obsesionado y no podía disfrutar del ciclismo profesional, y sin eres un ciclista que no disfrutas, pues es un pez que se muerde la cola, no acabas entrando bien, no eres feliz, no estás cómodo y te resulta tu deporte, en vez de una profesión increíble, pues una auténtica lastra y un auténtico infierno, y por esto ha colgado la bicicleta Luis Kirks. Un corredor, este ciclista del Alpecin, que aquí estáis viendo en imágenes esta pretemporada del 2004, un ciclista muy joven, con ideas muy claras, que creo que, a ver, vamos a ir por partes. ¿Es el ciclismo un deporte de alto riesgo? No lo es, como el MotoGP o como la Fórmula 1, pero lo cierto es que el ciclismo es un deporte peculiar, porque este es mi punto de vista. Es un deporte que, dependiendo del momento de la carrera, va fluctuando
su nivel de riesgo, ¿eh? Su carga de riesgo varía cuando estás subiendo un puerto, de primera categoría y vas a 20 km por hora o a 15 km por hora, en ese momento no entraña demasiado riesgo el ciclismo, pero cuando de repente te echas para abajo en un descenso o estás disputando un sprint, como estamos viendo aquí una de las míticas caídas de Mark Cavendish, se convierte en esos instantes o puntos diferentes de la carrera en un deporte que en aquellas fases sí que es de altísimo riesgo y las caídas pueden ser incluso fatales, como ha pasado en los últimos años y como el propio Lewis Kirsch pues, explicaba. El problema del ciclismo de carretera en comparación a otros de estos deportes de alto riesgo es que como no está catalogado como deporte de alto riesgo, como el descenso, el ciclismo de descenso me refiero, los rallies, la Fórmula 1, la MotoGP, los protocolos no son de riesgo. ¿Y qué sucede? Que es más peligroso muchas veces una caída como esta que estamos viendo en un sprint masivo o una caída en un puerto a 80 o 90 km por hora que una caída de MotoGP o un impacto de Fórmula 1 donde hay protocolos de seguridad y están muy bien protegidos los atletas o los deportistas. Aquí no, aquí la seguridad es la misma mientras estás subiendo el puerto y no hay riesgo alguno que cuando estás disputando un sprint a 60 o 70 km por hora rodeado de bicicletas, de ciclistas que se te caen unos encima de los otros. Entonces, el ciclismo es un deporte bastante peculiar que entraña este tipo de riesgo en diferentes fases que puede ser extremo y puede ser, bajo mi punto de vista, aún más extremo que deportes de riesgo altísimo, y entiendo este punto de vista de Lewis Kirsch. ¿Cuál es vuestro punto de vista acerca de esta retirada de Lewis Kirsch, que le deseamos lo mejor en su vida fuera del ciclismo? Y ahora vamos a analizar otro tema diferente. Creo que era interesante echarle un vistazo a esta noticia y abrir un poco el melón de la seguridad en el ciclismo, porque al final muchas veces estos corredores siempre están compitiendo en carreteras no abiertas, pero en carreteras públicas donde no están acomodadas como un circuito de Fórmula 1 o de MotoGP, por lo tanto hay riesgos constantes, que es un deporte, como os comentaba, peculiar en cuanto a la seguridad, porque depende del momento de la carrera, la fase y el riesgo va incrementando o decreciendo bastante. Pero hablemos ahora de otro tema acerca de este hombre, de Remco Evenepoel, que se unirá a las filas del Red Bull a comienzos de la próxima temporada. Y acerca de este movimiento ha hablado Philippe Gilbert, que dice lo siguiente Philippe Gilbert. Tenemos aquí a Philippe Gilbert que dice, fijaos, declaraciones del campeonísimo belga, donde explica lo siguiente, dice, Remco hace bien en salir de su zona de confort. Aquí se refiere al Soudal Quick-Step, que es el único equipo donde ha competido en su carrera deportiva. 6 temporadas como pro, 6 temporadas en el Soudal Quick-Step. Los recursos financieros serán completamente diferentes. No me refiero al salario que recibirá, que también aumentará, pero yo estoy convencido que Remco, su móvil no ha sido solamente el dinero que va a facturar, sino las oportunidades en investigación, desarrollo, la calidad de entrenamiento, etc. O sea que tiene más medios para ser mejor corredor. Tendrá una base técnica y tecnológica más sólida y rica, esencial para su progreso. Lo que busca Remco saliendo del Soudal Quick-Step, yo creo que no va en busca de un mayor salario, que lo va a encontrar de rebote, sino que busca más medios. Es uno de los mejores ciclistas del mundo y no está en uno de los mejores equipos del planeta. Por lo tanto, lo que sí que ahora provoca es una salida de su Soudal Quick-Step para ir a un equipo como es el Red Bull, que sin duda no solamente es uno de los equipos con más presupuesto, sino también una de las escuadras con mayor calidad y mayor nivel del mundo. Continúa Philippe Gilbert, que de momento estoy muy de acuerdo con sus opiniones, dice, tengo la impresión de que se ha mantenido fiel a su rendimiento de los últimos meses en Soudal Quick-Step. El equipo realmente no tenía ningún recurso para ayudarlo a progresar. De hecho, dice que se rodeó de gente que le decía sí a todo, sin importar las circunstancias, sin importar las decisiones. O sea, que Quick-Step, para mantenerlo en el equipo en las últimas temporadas, gran parte de sus recursos, para no decir todos, los dirigía hacia Remco. Por lo tanto, carecía de herramientas y de recursos y de presupuesto para armar un buen equipo a su alrededor, y estaba también rodeado de gente que solamente para que se mantuviese en el equipo pues le decían amén a absolutamente todo. Ahora en Red Bull por a Hanslick van a cambiar las cosas y seguramente va a ver cómo le van a pedir que
progrese más o va a estar en un ambiente de trabajo que le va a pedir pues que evolucione más, que mejore y que no se quede quizás estancado en un nivel alto, pero que aún tiene margen de mejora el techo de Remco Evenepoel. Estoy muy de acuerdo en las opiniones de Gilbert, que aunque algunos pueden estar en contra de este movimiento, yo pienso que Soudal Quick-Step al final no ha llevado caso a los tribunales, el propio Red Bull ha sido una especie de traspaso que podía haber sido mucho más tóxico y no lo ha sido. Creo que el público, yo creo que lo entiende la gente, yo creo que lo entiende porque las razones son bastante obvias y se ha hecho todo bastante neto y claro. Ahora veremos un momento del equipo Soudal Quick-Step que después de la marcha de Remco Evenepoel, pues timonazo, han hecho un timonazo, han dado en su dirección, porque básicamente vuelven a sus orígenes, un equipo que con este hombre básicamente mutó, es una escuadra de clasicómanos. Remco es un pseudo clasicómano, pero también un hombre para generales, un croner, y en los últimos años, pues, aparte de que dedicaron gran parte de su presupuesto en pagar a este hombre para que se mantuviese en el equipo, y eso significó que tuvieron que renunciar a otras grandes estrellas, habían virado hacia montar un equipo bastante más de grandes vueltas de lo que nunca habían sido para abrigar a este corredor. Desde su marcha no solamente tienen más presupuesto por la indemnización que van a recibir y además por el salario que se ahorran de Remco, que era un gran porcentaje de su presupuesto, sino que vemos cómo se olvidan de Remco Evenepoel y vuelven a sus orígenes, fichando a Dylan van Baarle, un corredor que ha sido campeón de la Roubaix, de la Omloop Het Nieuwsblad, de la Dors de a través de Flandes, y también han fichado en las últimas horas a Jasper Stuyven, otro clasicómano que ha sido ganador de la Classiquíssima, de la Sanremo, de la Omloop Het Nieuwsblad y de la Kuurne Bruselas Kuurne. Dos corredores ya en su fase final de su carrera deportiva, sus mejores años tanto para Van Baarle como para Jasper Stuyven ya han pasado, pero buscan reforzar el campo de las carreras de un día, sobre todo de las clásicas de las piedras, un apartado del equipo que habían descuidado en las últimas temporadas, seguramente a causa de esta remquitis que había en el equipo. Así que creo que está bien que el Soudal Quick-Step pase página, creo que será bueno este divorcio amistoso para Remco, pero también para el Soudal Quick-Step, que vale, Remco cosechaba muchas victorias para ellos, pero habían perdido su esencia. Si me preguntáis, Marc, ¿qué opinas de estos fichajes? Creo que están bien, de los corredores que hay en el mercado, pues si quieres virar hacia un Soudal Quick-Step más de clásicas, está bien fichar a Van Baarle, está bien fichar a Stuyven, aunque son corredores ya veteranos. Está bien para empezar. Si de los corredores que hay en el mercado me dijeseis, ¿quién crees que debería fichar Soudal Quick-Step? He estado un rato repasando los diferentes clasicómanos de perfil Quick-Step que terminan contrato esta temporada, y mis sugerencias son las siguientes. Michael Matthews, un buen corredor que rinde en los grandes monumentos, termina contrato con el Jayco esta temporada, no sé si está en conversaciones para extender o no su contrato, pero es un hombre que me cuadraría que le fichase Soudal Quick-Step en esta vuelta a un equipo de clásicas. Luego tenemos a Matthew Brennan, que ahora hablaremos de él, pero que este tiene contrato hasta 2027, pero es un joven, es un joven corredor al que yo creo que debería ambicionar fichar Soudal Quick-Step, un ciclista que veremos qué recorrido tiene en Visma Lease Bike, tiene contrato hasta 2027, pero siendo un equipo de carreras de 3 semanas, no sé si podrá explotar Matthew Brennan en el Visma. Por lo tanto, corredores como Matthews, sobre todo deberían fichar a jóvenes, Matthew Brennan o el próximo Matthew Brennan belga, que es donde tienen a todos sus scouters el Soudal Quick-Step. Deberían ir por aquí, corredores como Fred Wright, también leía que terminan contrato este año, este perfil de corredores. Está bien Jasper Stuyven, está bien Dylan van Baarle, aunque tenemos que ser conscientes que sus mejores años ya pasaron y tienen que ir a por perfiles como Matthews, aunque también ya es algo veterano, pero sobre todo a por corredores jóvenes como Matthew Brennan y otros, Matthew Brennan, que aún no han surgido porque aún siguen siendo jóvenes. Así que esta es mi opinión acerca del Soudal Quick-Step, de su nueva política de fichajes, de Remco, y también este asunto que hemos comentado, de las caídas y de Lewis Kirk, que deja a una edad muy muy temprana el ciclismo porque bueno, se está asustado de las constantes caídas y fallecimientos que
se han producido en las últimas temporadas. ¿Qué pensáis, chavales, al respecto? Os leo en los comentarios y nos vemos, por supuesto, en los próximos vídeos. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?